El derecho contravencional, como parte, como subespecie del derecho penal en la parte general, necesariamente y obligatoriamente debe reunir y cumplir con los requisitos, lo que hace en materia de garantías y derechos constitucionales del imputado frente a un proceso penal. Es decir, de cuando cualquier ciudadano es acusado, es imputado de cometer alguna acción que es pasible de sanción por parte del Estado en materia contravencional, es nuestro deber como defensa que velar por la protección de los derechos y garantías, de los principios fundamentales y garantías del derecho constitucional y que se cumplan esos derechos y garantías en el derecho contravencional. La idea no es ahondar en esos principios y garantías constitucionales por entender que como destinatario del curso pueden hacer lectura de los mismos, sino sí hacer hincapié en esto de que en materia contravencional, el derecho contravencional necesariamente tiene que hacerse cumplir estos principios y garantías constitucionales a los que hacía referencia. Como grupo lo podemos dividir en dos grandes grupos, en principios sustantivos por un lado y principios formales en el otro lado de la columna. Dentro de estos principios sustantivos a los que hago referencia desde un punto de vista sustancial o material, importa destacar y definir los siguientes principios como insoslayable para la realización en materia punitiva general y materia contravencional en forma particular. Como una primera eslabón de estos principios sustantivos, un primer elemento, un primer principio de estos principios sustantivos, encontramos el principio de culpabilidad. La culpabilidad puede ser caracterizada como el nexo existente entre el individuo y el hecho que se le imputa, vínculo que permite dirigir el reproche por parte del Estado y las consecuencias que va a tener, las consecuencias disvaliosas que va a tener ese acto, ese hecho por cual es perseguido el Estado. Un segundo principio que tenemos que tener muy presente y velar por la protección del mismo es el principio de legalidad, el principio regulado del debido proceso, regulado en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. El principio de lesividad como tercer principio constitucional, el principio de lesividad vinculado directamente a lo que hace a la temática de los delitos de peligro en abstracto y su análisis en función a eso. El cuarto principio, y que es importante en la materia contravencional, el principio de proporcionalidad. ¿Por qué hago una marca y hago hincapié en el principio de proporcionalidad? Porque sí es aquí el principio de proporcionalidad en materia contravencional, el cual requiere una especial atención. La lógica de la derivación del principio republicano de la razonabilidad, marcado en el artículo 1 y 33 de nuestra Constitución, ha aludido al principio de lesividad que le hacía mención. Es la contracara de esa arbitrariedad que marca el Estado, de la autoridad que tiene el Estado como poder punitivo ante la imputación de que un ciudadano, una persona ha cometido una infracción, una contravención y por la cual el Estado con su poder estatal, con su poder de policía, hace participación del mismo. Abordado estos dos principios, desde un lado de la relevancia de esa ilicitud por la cual el Estado lo persigue, y por el otro lado la reacción estatal que tiene frente a la comisión del ilícito. Todo esto es tenido en cuenta en el sistema penal y en especial en el sistema contravencional como la respuesta violenta, es decir, la respuesta que da el Estado o debería dar el Estado como empleado cuando no exista otro medio alternativo a solución al conflicto, es decir, que ese medio empleado que utiliza el Estado sea siguiendo y haciendo relación directa con lo que mencionaba en el bloque anterior de introducción, respetando los principios del derecho penal como última ratio y del derecho penal como la aplicación del poder estatal de la forma menos lesiva para el ciudadano, en este caso para el imputado y para la sociedad en general. Como una segunda medida en esta diferenciación y caracterización de principios que mencionaba, existen los denominados principios formales. Desde el punto de vista formal y procesal, interesa tomar en consideración las siguientes garantías básicas
para la realización de un debido proceso legal, esto que relacionaba con los principios sustanciales. Esa defensa técnica y eficaz, respetando las garantías del debido proceso legal, hace, tal como lo indica la Constitución, hace que necesitemos abordar y velar por la independencia de determinados elementos que deben reunirse en esta clasificación de los principios formales. A tener en cuenta, dentro de estos principios formales podemos diferenciar los siguientes conceptos. Como primer medida, vamos a definirlo como punto número A, la independencia judicial. La independencia judicial se asienta mucho en este principio en la división de poderes, en lo que regula nuestra Constitución Nacional, y esta separación permite sin duda un juego de control y contrapesos en lo que hace a la exorbitación de cualquiera de ellos. Un punto B, una segunda medida, la imparcialidad judicial. Esto no constituye un atributo del juzgador cuando hablamos de imparcialidad o una simple vocación personal, sino que esta imparcialidad tiene que ser una garantía de la cual tienen que ser acreedores los ciudadanos o cualquier persona que es sometida a un proceso, cualquier justiciable en concepto general. Al igual que el resto de las garantías deben ser verificadas, y estas garantías tienen que ser de cumplimiento efectivo, no solamente efectivo y eficaz en la separación, y no solamente de mero cumplimiento o de mera enunciación en lo que hace a la temática. Una tercera medida es la separación entre el órgano requirente y el órgano decisor. Esta tercera medida de separación entre órgano requirente y órgano decisor, enunciadas como principio C, sí insisto en detenerme en este punto. El modelo de esta índole constitucionalmente es inaceptable, es decir, que un modelo que requiere, que sea quien requiere y que sea a su vez el que decide, como hemos tenido códigos y legislación en nuestro ordenamiento jurídico de cortes anteriores, sin duda representan un elemento inquisidor, que quien sea la persona que investiga sea la misma persona que decida, y parte de eso sí tenemos que tener en cuenta al momento de analizar el ordenamiento contravencional que tiene nuestra provincia de Buenos Aires. Es por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta este principio de la separación entre órgano requirente y decisor al momento de velar por la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de cualquier persona sometida a un proceso contravencional. Esto sin duda nos va a llevar necesariamente a un cuarto elemento de análisis, a un cuarto punto dentro de estos principios formales, que es el derecho de la defensa en juicio, enunciado como punto número D. Esta defensa en juicio, que al igual que los puntos anteriores, tiene que cumplirse la defensa en juicio de una forma material, que esa defensa en juicio sea técnica, sea real, sea efectiva y no sea aparente. Necesariamente para eso vamos a tener que contar que esa persona, ese ciudadano, ese justiciable que es sometido a un derecho contravencional sea asistido correctamente por un defensor. Ese defensor ya sea de oficio o sea de defensor de la matrícula, un abogado particular que ejerza esta referida defensa técnica y eficaz. Como último punto tenemos el estado de inocencia y la garantía de la libertad. Es verdad que cuando analizamos lo que hace en materia contravencional, las sanciones que vamos a ver con posterioridad a lo que hace la restricción de la libertad, esa restricción de la libertad es mucho menor por lo que hablamos en el módulo introductorio. Esa restricción a la libertad es mucho menor a la que se puede llegar a observar en materia criminal, en materia correccional, pero también la hay como sanción, y como veremos con posterioridad, una de las sanciones es el arresto, y este estado de inocencia y este estado de garantía de la libertad como indubio pro reo, como prohibición de la autoincriminación, como el derecho a transitar el proceso en libertad, tiene que estar presente y tiene que ser peleado por la defensa para que sea de cumplimiento efectivo la presencia de este estado de inocencia dentro de cualquier persona que es sometida a un proceso contravencional. Por último, vamos a hablar en forma general de los conceptos usados en materia contravencional. Esto que refería que el alineamiento básico de la materia contravencional está dado por el decreto ley 8031
del 73 y que emplea de forma indistinta distintos términos y conceptos en lo que hace materia contravencional. Podemos leer el concepto de faltas, de contravenciones, para referirse a la materia regulada. Hay autores que además señalan que las faltas o contravenciones también pueden dirimirse como transgresiones o infracciones. En definitiva, todos estos conceptos son utilizados en forma de sinónimos para enunciar o regular esto que hablamos en referencia a lo que hace la legislación y nuestra regulación en materia contravencional en el ordenamiento de las mismas, en especial en el ordenamiento dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. No hay falta y no hay contravención constitucionalmente aceptable si no hay lesión a un bien jurídico. Esto lógicamente cumple con los principios generales del derecho penal que hacíamos mención en un inicio. Esta sistematización legal del sistema contravencional a su vez reúne los requisitos normados por el artículo 121 de la Constitución Nacional, en donde las provincias conservan el poder no delegado a la Constitución del Gobierno Federal. Básicamente esto lo que significa, y que lo vamos a ver cuando hagamos el análisis del articulado, es que en materia contravencional es regulado por las provincias por ser materia no delegable con base constitucional a la nación, como lo es teniendo como base el Código Penal y que subsiste en materia de análisis de consulta, como también lo subsiste en forma de materia provincial el Código Procesal de Falta, el Código Procesal Penal, perdón. El código contravencional es facultad de las provincias emitirlo. A su vez, después surgen poderes delegados justamente dentro de las provincias a los municipios que van a permitir que cada municipio pueda sancionar los códigos de faltas municipales propiamente dicho. Pero lo que aquí nos importa es el tratamiento de lo que hace a la contravención en materia provincial. Es por eso que el código contravencional es facultad de las provincias para su dictado.